Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy. Vamos a estar analizando, señores. Hemos hablado ya de varias organizaciones del AMPA, del crimen organizado del bajo mundo. Recuerden que estamos en el blog del capo, el canal donde estamos dedicados a analizar la vida de los principales capos y organizaciones delictivas que tienen que ver con el bajo mundo del mundo, no solamente de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Chile, sino del mundo. Y en esta época le tocó, adivinen, a México. Tanto que se ha hablado de carteles en este canal y no hemos hecho un top de los principales o las principales organizaciones criminales del bajo mundo, que son las que suplen principalmente la demanda de estupefacientes, no solamente en este lado del mundo, sino que en Europa, Asia, señores, en todo el mundo. Entonces hoy vamos a tener un top de las 7 principales organizaciones de México. 7, señores. En la búsqueda que estuvimos haciendo había más de 50, pero era que al final unas se relacionaban con otras y usted va a ver la explicación más adelante en el video. Pero vamos a empezar desde el principio. Pero para llegar a ese punto, empecemos por el principio. Top 7 carteles mexicanos. Puesto número 7. Cartel de los Zetas. Los Zetas, un cartel mexicano considerado como uno de los carteles más poderosos en su momento, cuyas actividades delictivas iban desde el narco, piratería, extorsión, secuestro, homicidio, trata de personas, hurto de combustible, robos a bancos, robo a camiones de valores, entre muchos otros como delitos cibernéticos. Su área de influencia era Tamaulipas, principalmente en la ciudad de Nuevo Laredo, pero extendieron su actividad a Nuevo León y Coahuila, llegando posteriormente a estos dos a ocuparlo todo y traspasándose a estados como Nayarit, Sonora, Sinaloa, específicamente en Los Monchis, Puebla, Hidalgo, entre otros, con operaciones extranjeras en Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Costa Rica y otros países de Sudamérica. También lograron tener influencia en Europa y Asia. Estos llegaron a ser considerados la más dura competencia que tenía en su momento el cartel de Sinaloa para controlar el narco internacional. En los últimos tiempos los Zetas se han fragmentado y han visto disminuir su influencia. A partir de marzo del 2016, Grupo Bravo y Zetas Vieja Escuela, dos subgrupos de los Zetas, habían formado una alianza con el cartel del Golfo contra el cartel del Nordeste. Eso se da mucho, pero mucho, y lo van a ir viendo en el transcurso del video, en donde verás que para ocupar un sitio los carteles se fragmentan y muchas veces esa misma fragmentación terminan dándole la espalda a su grupo original. Guarda esta información para más adelante. Puesto número 6. Cartel del Golfo. En sus comienzos, la actividad principal de la organización era el contrabando de licores en los Estados Unidos, durante la época de la prohibición en este país, específicamente en los años 30, siendo así la organización criminal más antigua de todo México. Su base de operaciones se encuentra en Oraica, Matamoros, también en Tamaulipas. Esto se encuentra en una ciudad que colinda con los Estados Unidos, específicamente con el estado de Brownsville, Texas. Tienen presencia significativa en ciudades como Matamoros, Reynosa, Río Bravo, entre muchas otras. También tenía operaciones en los estados de Nuevo León y Veracruz, hasta que los perdió a manos de los Zetas, su antiguo brazo armado. Llegó a tener extensiones en Estados Unidos, África, Centroamérica, Sudamérica y el mismo United States, Estados Unidos, como mencionamos anteriormente. Además de traficar localmente, el cartel del Golfo también lleva a cabo bajas de personas y extorsiones en sus lugares de influencia. La organización es conocida por intimidar a los carteles contrarios y ser particularmente sádicos. Además que era uno de los carteles que estaban establecidos en España y otros países de Europa. Estos se destacaron por utilizar a menores de edad como sicarios y para cargar cargamento de estupefacientes
exportada desde México, aunque muchos niños de apenas 13 años ya se habían vuelto narcos por la supuesta oportunidad, entre comillas, que le brindaba el cartel. A lo largo de los años, el CDG creó grupos como los Ciclones, los Metros, los Escorpiones, los Rojos, División Sierra, entre muchos otros subgrupos que pertenecían a la organización. Aunque la Policía Nacional no determinó cuántos integrantes existían, están agrupados en pequeños pueblos. Aún así, la Interpol sabía que todos los días llegaba sustancia proveniente de América, camuflajeada en cualquier cosa que se le ocurriera a los amos que se encontraban en el Golfo de México. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, hermano del jefe del cartel Osiel Cárdenas Guillén, y José Eduardo Costilla Sánchez, ex policía de Matamoros, se convirtieron en los jefes del cartel del Golfo tras la captura y extradición a Estados Unidos de Osiel, su principal y primer jefe. La baja de Tony Tormenta, nombre dado a Antonio Cárdenas por su carácter explosivo, convirtió a Costilla Sánchez en el líder del cartel del Golfo en su momento. Asimismo, Costilla Sánchez estaba al mando de los Rojos, una de las facciones del cartel, junto con Juan Mejía González, alias el R1. Los Metros, otro grupo que le es fiel a los Cárdenas, era liderado por Mario Cárdenas Guillén, quien fue capturado el 3 de septiembre del 2012 en Altamira, Tamaulipas. No obstante, estos dos grupos estuvieron enfrentados desde finales del 2011 hasta principios del 2012, y se cree que los Metros han tomado la cabeza de la mayoría de los territorios del cartel. El último líder conocido del cartel del Golfo era José Alfredo Cárdenas Martínez, alias el Contador o el Señor Cortés, quien fue capturado en Matamoros el 17 de febrero del 2018, siendo además el sobrino del ex líder del cartel, Osiel Cárdenas Guillén. Esa es otra cosa que pasa con regular en los carteles, o con regularidad. Ellos van preparando a un sucesor y hasta varios sucesores porque saben que en cualquier momento pueden caer. Esto lo vamos a ver en la reflexión al final del video, pero es algo que estos cárteles se aseguran de hacer para que su permanencia en el poder o su influencia perdure. Puesto número 5. Cartel de Juárez. Organización dedicada al tráfico ilegal de sustancias y otras actividades ilícitas, con base en operaciones en la frontera de Ciudad Juárez con Chihuahua. El cartel tuvo una alianza llamada Triángulo Dorado, por el liderazgo que poseía en los estados de Chihuahua, que colinda con el norte de Texas, y Sinaloa. Hasta 1997 la organización era liderada por Armando Carrillo, también conocido como el Señor de los Cielos. El cartel de Juárez fue jugador dominante en el centro del país, controlando un gran porcentaje del tráfico de coca desde México hasta los Estados Unidos. La baja de Amado Carrillo Fuentes en 1997 fue el comienzo del declive del cartel de Juárez, ya que Carrillo basó todo su poder en lazos con oficiales de interdicción de narcóticos de alto rango en México. Por ejemplo, la División General Jesús Gutiérrez Roballo, quien era su contacto principal. En septiembre del 2011, la Policía Federal de México informó que el cartel ahora se conoce como Nuevo Cartel de Juárez. Fundado por el famoso narco Pablo Acosta Villarreal, alias el Zorro de Ojinagua, y con las influencias de los conocidos capos de Ciudad Juárez, Gilberto Ontiveros, alias El Greñas, Rafael Aguilar Guajardo y los hermanos Muñoz Tavera. A raíz de la baja o encarcelamiento de estos, el cartel pasó a ser controlado por el tío de quien más tarde fue el conocido capo Amado Carrillo, el señor Ernesto Fonseca Carrillo, con el cual el cartel experimentó una subida en el centro de operaciones del trasiego de sustancias a Estados Unidos. Estaba despegando y consolidándose en ese periodo, pero en 1985 se da la captura del mismo, acusándolo de la baja del agente del DEA Enrique Camarena, y posteriormente extraditado a los Estados Unidos. Desde marzo del 2010,
el grupo perdió terreno por la fuerza de otros carteles, fragmentándose y aliándose de manera temporal con el cartel de Juárez, los Zetas y el cartel de los Beltrán Leiva, así como otras facciones fueron a parar al cartel de Sinaloa y a la debilitada familia michoacana. El 3 de mayo del 2020, subastada en Los Pinos, en la Ciudad de México, la casa de Armando Carrillo, alias el Señor de los Cielos, ubicada en el Pedregal de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Esta tendría un valor de 53 millones. Esa es otra cosa que yo tampoco nunca terminaré. Esa es otra cosa que yo nunca terminaré de comprender de los capos. Mucho dinero, muchas propiedades, muchas mujeres, muchos chiperos personalizados, pero al final terminan en una cárcel o en el cementerio. Pregunta importante: ¿para qué amasar tantas riquezas? Buena pregunta. Respóndela en comentarios. Número 4. Cartel de los Beltrán Leiva. Fue una organización establecida en Sinaloa, México, originalmente liderada por los hermanos Arturo Beltrán, Alfredo, Carlos y Héctor Beltrán Leiva, comandantes de la organización conocida como el Cartel de Sinaloa, dirigida por Joaquín Guzmán Loera el Chapo Guzmán y basada en el estado de Sinaloa, México. Los hermanos Beltrán Leiva estaban a cargo de dos de los grupos de sicarios conocidos como los Pelones en el estado de Guerrero y los Güeros en el estado de Sonora, que efectuaban bajas a enemigos a favor del Cartel de Sinaloa. A partir del 2010, la organización se dividió en pequeñas organizaciones que trabajaban de forma descentralizada, fundada en el seno del Cartel de Sinaloa. Los Beltrán Leiva fueron responsables del transporte y venta al por mayor de la coca, hero y mari de este grupo. Controlaban numerosos corredores narcos y se dedicaban al contrabando de personas, lavado de dinero, extorsión, secuestro, bajas de enemigos y sobre todo tráfico de. Los Beltrán Leiva fueron uno de los carteles más denominantes o más dominantes de México, llegando a infiltrarse en varias agencias del gobierno e incluso en la Interpol de este país. Su último líder conocido, Héctor Beltrán Leiva, fue arrestado el 1 de octubre del 2014. Luis Beltrán, aún prófugo y heredero del mismo, no se ha sabido de su paradero. El 11 de agosto del 2011, las autoridades mexicanas capturaron uno de los más importantes ex jefes del cartel, llamado el último eslabón importante de los Beltrán Leiva, propiciando que las autoridades declararan como desarticulada el cartel. A mí me da mucha risa eso de México específicamente, porque ellos agarran los nombres más sonoros o los jefes de los carteles y ya inmediatamente están en los medios diciendo no, que tal cartel o cual cartel está desarticulado. Muy lejos de esto. Lo que sucede y lo que nosotros hemos podido investigar es que cuando agarran los cabecillas de ese cartel grande que tenían, por ejemplo, imagínense 50 personas, se dividen en grupos de 5 y esos pequeños grupos hacen un nuevo cartel o se unen a carteles ya establecidos. Por ejemplo, los Zetas se dividen y se van al cartel de Sinaloa, o los de Sinaloa se dividen y se van al cartel Jalisco Nueva Generación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llama la atención como las autoridades de México dicen que están desarticulados cuando esa gente sigue en el narco igualito como que nada pasó. Déjame tú saber en comentarios si esta no es simplemente una estrategia de publicidad que estos gobiernos utilizan para echarse bombo. Número 3. La familia michoacana se creyó desarticulada tras la declaración del abatimiento de su principal líder, Nazario Moreno González, aka el Macabro, el Doctor o el Más Loco. La familia michoacana comenzó en los años 1980, cuando un grupo de vigilantes clandestinos se dedicaban a combatir el narco en el estado de Michoacán. En los años 1990, la organización se alió con el Cartel del Golfo para expulsar a la familia Valencia. En 2011, la familia michoacana se fracturó en dos frentes. Uno que conservó el mismo nombre, la familia michoacana, encabezada por José de Jesús Méndez Vargas, el Chongo Méndez, y el que se autodenominó los
Caballeros Templarios, dirigida por Enrique Plancarte Solís, alias Quique Plancarte. También estaba dirigida por Servando Gómez Martínez, La Tuta, lo que desató una cruenta guerra en su bastión, Michoacán y estados aledaños. Con esta división, la familia michoacana fue expulsada casi en su totalidad de Michoacán y se replegó hacia la región entre el Estado de México y Guerrero. Pero el Chango Méndez fue capturado en junio de ese mismo año, por lo que el liderazgo fue asumido por José María Chávez Magalla, aka El Pony, quien delega la zona de Guerrero y sus límites en el Estado de México a sus lugartenientes, los hermanos Bartolo Viveros García, el 5-5, y Felipe Viveros García, el F. Bartolo Viveros García fue detenido en agosto del 2011 y dado de baja en el penal de Altiplano el 17 de junio del 2012, mientras que Felipe Viveros García fue detenido en diciembre del 2013 en Jalisco, a donde había huido tras una traición de su sublugarteniente. Los dos hermanos Hurtado, uno conocido como Johnny Hurtado y José Hurtado, José conocido como La Fresita y Johnny como el Fish, comandaron esta tropa. Cartel Jalisco Nueva Generación. La organización fue creada en 2007 como un brazo armado bajo el nombre de los Quitazetas. Digo los Quitazetas, señores, porque si digo lamentablemente la otra palabra, me cancelan el video aquí en YouTube. Y estoy más que claro que ustedes no quieren eso, ni yo tampoco. Así que los Quitazetas, usted lo puede buscar y es los Zetas. Pero para propósito del video lo pronunciaremos así cada vez que toque mencionarlos. La organización es considerada como uno de los grupos delictivos más peligrosos de México y principal rival del cartel de Sinaloa por el control de la plaza y o territorio en el país y la demanda y movimiento de sustancias nacional e internacional, ocasionando una guerra entre las dos organizaciones que hasta el 2023 se mantiene vigente. Espero que los que están viendo este video en el futuro, en el 2023, en el 2028, 30, 31, nos dejen saber en comentarios si la guerra entre estos dos carteles aún continúa. Te lo agradezco. Según informaciones del gobierno mexicano, el cartel de Jalisco Nueva Generación CJNG superó en el 2018 al cartel de Sinaloa en el denominado organizado local que se tenía o que estos tenían el monopolio hace 20 años, convirtiéndose en el objetivo prioritario de las autoridades de ese país y que han tratado de repelerlo desde entonces. En este último, o sea, en los Estados Unidos, por las relaciones que estos mantienen en el bajo mundo internacional, han sido condenados múltiples veces. Desde el año 2017, el cartel Jalisco Nueva Generación estableció una alianza con el cartel de Tijuana, cartel de los Arellanos Félix, la cual en la práctica pasó a ser una fusión buscando recuperar el control de la ruta de estupefacientes a los Estados Unidos, que pasaba por Tijuana. Actualmente, esta está controlada por el cartel de Sinaloa, lo que ha generado inseguridad y zozobra en esta ciudad fronteriza, que solamente en los últimos meses ha contabilizado más de 500 bajas por la guerra entre las organizaciones. Esta fusión se conoce como el Cartel de Tijuana Nueva Generación, CTNG, siendo la sede del CJNG en esta parte del país la principal. En el escenario internacional, el CJNG en más de una ocasión fue comparado con la organización de los, ustedes saben, los barbudos de aquel lado, los Yala Yala, que no puedo decir el nombre porque YouTube también se pone peligroso. Estos, ustedes no sé si han visto que estos suelen utilizar unos videos propagandísticos en donde tienen las personas que ellos van a darle quilín adelante con traje naranja y ellos, ustedes saben, con pues el cartel Jalisco Nueva Generación utiliza la misma estrategia, solo que esto lo hacen con chiperos largos. También hay otra estrategia que ellos utilizan mucho. Ellos crean salas de juegos en juegos como Call of Duty, por ejemplo, y los que ellos ven que tienen actitud, que saben jugar mucho, le tiran en un chat privado y le dicen que si se quieren unir a un grupo, pero no le especifican cómo, solamente le dicen cuánto le van a pagar, etc. Y luego resulta que es este cartel. Los Estados Unidos también, para reclutar personas para los Marines
y para el ejército de los Estados Unidos se utiliza mucho esta estrategia también. Incluso se dice que jugar Call of Duty y por ejemplo esas cosas lo utilizan para entrenar a estos menores. Así como lo oye. Sigamos. Puesto número 1. Cartel de Sinaloa. También conocido como el Cartel del Pacífico, es una organización del bajo mundo mexicana dedicada al narco de estupefacientes a nivel internacional. Establecida principalmente en Culiacán, Sinaloa, sus operaciones se encuentran en la mitad de los estados de México y en casi toda la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, compite en la demanda y movimiento de sustancias nacional e internacional con el Cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Tras haber librado guerras con otras organizaciones, logró apoderarse de los territorios que dominaban en el pasado, los carteles de Juárez y Tijuana. Por otra parte, tienen el control de la producción de sustancias ilícitas, por lo cual muchas organizaciones trabajan para ellos. El mando visible de la organización desde la cúpula, por tercera ocasión, extraditado a los Estados Unidos, lo tenía Joaquín El Chapo Guzmán, el cual, dicen las malas lenguas, lo ha dejado en las manos del Mayo Zambada, o Ismael el Mayo Zambada. Pese a la competencia y guerra que ha mantenido con los carteles rivales y mantiene, por ejemplo, el Cartel de Sinaloa, es considerado el cartel más grande e importante de México y una de las organizaciones más influyentes en el mundo debido a los contactos internacionales que posee para la compra de estupefacientes y equipos o insumos para producir la meta que se envía a los Estados Unidos. Tiene el control casi total del tráfico por la frontera en los Estados Unidos. Ellos son los mayores proveedores del aero, coca, meta y mari que se envía a este país. Es importante decir que en un momento el tráfico de meta hacia los Estados Unidos disminuyó bastante porque en algunos estados los Estados Unidos la estaban vendiendo o proveyéndola a los consumidores a través de prescripciones médicas para algunas enfermedades. Pero últimamente se ha visto un aumento en el consumo de la misma y esto se debe a los bombardeos constantes, supuestamente, de este cartel. En Europa realizan negocios utilizando rutas por África Occidental, apoyado por organizaciones de los dos continentes con el objetivo de no depender únicamente de los Estados Unidos. No obstante, el gobierno mexicano ha manifestado que el cartel de Sinaloa se encuentra diezmado. Desde el 2018, esto están diciendo que el cartel de Sinaloa está siendo diezmado porque el Chapo fue enviado a los Estados Unidos. Qué gran mentira. Otro ejemplo de que el gobierno mexicano utiliza estos hechos para tratar de vender publicidad. El poderío de este cartel cayó en la mano del Mayo y de sus hijos que veremos más adelante, los Chapitos. Pero no solamente eso, sino que cualquier plaza que vaya a dejar en el corto plazo este cartel será aprovechado por el Cartel Jalisco Nueva Generación, quien es el segundo con más poder en México. Así que esa cotorra del gobierno, mentira nuevamente. Como mencioné, la salida del Chapo Guzmán del juego hizo que el CJNG aprovechara la situación para tomar el control del negocio nacional que la organización de Sinaloa ha tenido durante 20 años. Posee el control absoluto de los cultivos de amapola y mari en una de las regiones más peligrosas de México, siendo esta además el epicentro del narco en el país. Estamos hablando del Triángulo Dorado, una región que comprende los estados de Sinaloa, Durango, Chihuahua, de difícil acceso por su geografía montañosa, que brinda protección a los cultivos ilegales, así como a los traficantes que los cultivan y los procesan en laboratorios clandestinos. A partir del 2021, el cartel de Sinaloa seguía siendo el cartel más dominante y poderoso de todo México y el mundo. Después del arresto de Joaquín El Chapo Guzmán, el cartel ha tenido varias cabezas. Se dice que la principal es la de Ismael Zambada García, también conocida como El Mayo, y los hijos de Guzmán, quienes son Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y sobrinos y parientes allegados. Sin embargo, las malas lenguas dicen que los conflictos internos entre los Guzmán y los Zambada no paran, no dejan de tener importancia. Y ya en la parte de la reflexión de esta, quiero que sepas algo, que es lo mismo que voy a decir, es lo mismo que siempre he dicho en muchos videos. La familia es arrastrada a estos narcos por lo regular a estos conflictos.
Vemos ahora cómo son los chapitos los que están involucrados en esto y no tienen paz. A un punto de que en un hecho sin precedentes los chapitos se vieron obligados a escribir un documento y enviarlo a los medios diciendo que muchos de los delitos que se cometen no son ellos realmente, porque muchos desertores o que gente que ya no pertenecen o que le quieren hacer daño a ese cartel se adjudican muchos de los que ellos hacen y dicen que son de ese cartel cuando no lo son. Al final, en este bajo mundo, con la reflexión es que la familia sufre. El Chapo Guzmán ha llegado a ser uno de los hombres más ricos del mundo, pero ¿para qué? Para terminar en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos. Eso no es vida. Así que, como siempre, aléjate del bajo mundo, haz bien y no mira a quién. Mi nombre es John Lady. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Gracias por suscribirte, compartir y dar like a este contenido. Sabes que haciéndolo ayudas a que esta comunidad crezca. Ayúdanos a alcanzar los 100,000 suscriptores. Así que, por favor, suscríbete. Un abrazo grande y hasta pronto.